Vamos a abrir nuestra confesión en el capítulo número 7. Estamos en el capítulo número 7 referente al pacto de Dios. La semana pasada vimos el punto número 1, el párrafo número 1 del capítulo 7, que nos habla acerca de cómo Dios, por medio únicamente de su condescendencia voluntaria, es por medio de la cual le plació, dice la confesión, expresar en forma de pacto. Esta condescendencia voluntaria se refiere a que Dios únicamente por su voluntad, sin nada que hubiera visto nosotros, le place hacer un pacto con nosotros para que de esa manera nosotros pudiéramos tener vida eterna. No es que nosotros podamos en un momento buscar a Dios, ni tampoco nosotros hacemos ningún mérito para que Dios nos dé el regalo de la salvación. Esto es únicamente, como dice la confesión, por medio de una condescendencia voluntaria, por medio de a Él le agradó hacer eso y es un regalo que Él nos hace. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice la Escritura que la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando una persona dice que él, al haber recibido el evangelio, él aceptó voluntariamente por su libre albedrío reconocer la salvación de Dios, lo que está haciendo una obra. Eso se llama hacer una obra. Y esa obra ya le quita el mérito a la gracia, entonces ya no es por gracia, ya es por obras. Pero la salvación nos dice claramente en la Escritura que ha venido a nosotros únicamente por gracia. Y esa gracia el Señor la expresó por medio de pactos, de un pacto. Dios hace un pacto con Adán, por medio del cual Él le prometía a Adán vida eterna si Él cumplía con lo que el Señor le demandaba. Mas, sin embargo, si Él no cumplía con este pacto, Él iba a recibir como castigo la muerte. Y eso fue lo que sucedió. Ese es el pacto, el primer pacto que Dios hace con el hombre, que es el pacto de obras. Se llama pacto de obras porque Adán tenía que obrar, Adán tenía que cumplir aquellos requisitos a los cuales Dios le demandaba. Eran pacto de obras. Entonces vamos a leer el párrafo número 2 de este mismo capítulo acerca del pacto de Dios y vamos a ver qué nos habla la Escritura acerca de ello. Dice el párrafo 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Si nos fijamos en el primer párrafo, los primeros párrafos de este apartado 2, dice, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Y esto es a lo que nos referíamos hace unos minutos acerca de cómo al momento de que Adán cae en pecado, este pacto que había hecho Dios con él, este pacto de obras, se rompe. Incumple Adán ese pacto. Ya la humanidad ya no tenía esa oportunidad que tuvo Adán de poder ser salvo por medio de sus méritos propios, porque en la caída de Adán, ese pecado de Adán se transmite a toda la humanidad. La humanidad queda contaminada completamente, de tal manera que ya no tiene él la facultad de elegir a Dios. Así que una vez que cae Adán en la caída, el Señor hace entonces un pacto de gracia. El Señor tenía un proyecto para el hombre, y ese proyecto no se iba a romper únicamente porque Adán hubiera incumplido. Entonces el Señor hace un pacto de gracia, y ese pacto de gracia se nos revela primeramente en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Vayan a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Vamos a ver ahí cómo se revela el pacto inicialmente
el pacto de gracia, y es a lo que se le llama el protoevangelio. Proto quiere decir primero, evangelio, pues es el primer evangelio, o sea, de ahí se da el evangelio. ¿Qué es lo que se enseña ahí? La venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, después de que cae en pecado Adán por medio de la astucia de la serpiente, el Señor maldice a la serpiente y le dice estas palabras. Versículo 15 dice, bueno, vamos a tomarlo desde el 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden que la serpiente era la manifestación de Satanás. Así que la maldición que le está dando el Señor ahí a la serpiente está dándole la maldición a Satanás. Cuando habla acerca de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el Señor nos está hablando la simiente de la mujer era aquellos que iban a ser de Cristo. Es aquellos que iban a ser redimidos por la sangre de Cristo. La simiente de la serpiente eran aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Cuando el Señor le da esta maldición a la serpiente, está hablando acerca del sacrificio que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados. Por eso se llama el Evangelio. Porque el Señor le da una promesa. Aquí el Señor nos está dando una promesa de vida, está dando a la humanidad un pacto de gracia que se va a ir desarrollando. Este pacto se va a ir revelando a través de toda la Escritura. Pero aquí es donde se da la primer promesa. Dice además, dice el párrafo 2, el apartado 2 del capítulo 7 de la confesión, dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por medio de Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. En este pacto de gracia, como ya no era un pacto de obras, el único requisito para que nosotros entráramos en este pacto es la fe en el Señor Jesucristo. Este era el pacto que se había hecho en el pacto de gracia. Se fue, como les digo, se fue revelando a través de toda la Escritura mediante otros pactos diferentes, que no vamos a entrar en esto, por supuesto, ahorita, pero sí podemos encontrarlo. Vayan al libro de Romanos, capítulo 4. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículos 13 al 17. Versículos 13 al 17 dice, está hablando acerca del pacto, de la promesa que Dios hace para todos los que son de la fe en Cristo y por medio de quien se va desarrollando. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
El pacto de gracia que Dios hace con el hombre para la remisión de sus pecados se fue desarrollando, como les digo, y en este caso el pacto que hace es con la descendencia de Abraham. Pero recuerden que la descendencia de Abraham no es la raza de los judíos étnica, no son los judíos como raza, sino que la descendencia de Abraham somos todos aquellos que por la fe hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero Israel de Dios. Este es el Israel de Dios, aquellos que por la fe hemos entrado en ese pacto de gracia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos que acabamos de ver, claramente nos especifica acerca de que quiénes son aquellos hijos que entran en el pacto de gracia. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Dice la confesión, ¿qué es lo que se requiere para que nosotros entremos al pacto de gracia? No son obras, por supuesto, es únicamente la fe en el Señor Jesucristo. Únicamente aquellos que depositan la fe en Cristo son salvos. Y esto no es únicamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, todas las personas se salvaron únicamente poniendo la fe en aquella promesa de aquel Salvador que vendría. Esos eran los que se salvaban. No todos los judíos, no toda la raza, como hemos visto o como podemos ver en la historia de la raza judía que se nos narra en el Antiguo Testamento. No todos los judíos se salvaban. Se salvaban únicamente aquellos que el Señor tenía destinados para salvación. ¿Por qué? Porque eran los que ponían la fe en aquel que vendría. Dice, vayan a Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido, Juan 3, 16. Lo podríamos recitar hasta de memoria, pero para que sepan. Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es entonces el requisito para que tengamos vida eterna? Poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera en que nosotros podemos tener la vida eterna. Dice Romanos capítulo 10, versículos 6 y el versículo 9, nos hablan acerca de lo que es también poner la fe. Vayan al libro de Romanos capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe es la única requisito que nosotros tenemos para entrar en ese pacto de gracia. Gálatas 3:11 nos habla acerca de que el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta la fe que nosotros tenemos para creer en el Señor Jesucristo es un regalo de Dios. Nosotros no podemos ejercer fe por nosotros para creer en Cristo. La fe es un don de Dios que se nos da al momento de nosotros recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fe para creer en el Señor Jesucristo. Así es de que nosotros no tenemos ningún merecimiento, no podemos hacer ninguna obra que al Señor lo mueva a tener misericordia, y de esa manera Dios únicamente por su gracia elige aquellos, y esta es la tercera parte de este párrafo. Dice, vayan a su confesión de fe, en el párrafo 2, en los últimos párrafitos, dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna.
¿A quienes Dios promete dar su espíritu? Únicamente a los que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 44 y 45. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de que es únicamente aquellos que Dios elige, los que son los receptores de la fe y los que entran en el pacto de gracia. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, del 44 al 45, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios si no es aquellos que el Padre los lleva a Cristo. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió a él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así es de que la Escritura nos habla claramente de que únicamente aquellos que el Padre le da a Cristo son los que entran en el pacto de gracia, en el pacto de salvación. Una vez que dice aquí la confesión, y vamos a ver con la Escritura, una vez que el Espíritu Santo, que la promesa del Espíritu Santo está sobre aquellos ordenados para vida eterna, es entonces que el Señor les da la disposición para, dice ahí el último párrafo del punto 2, dice, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede creer en la obra de Cristo si no es que el Espíritu Santo le da esa disposición para creer. Vayan al libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Están los profetas mayores, antes de Daniel, después de Isaías. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Al momento de que nosotros recibimos el Espíritu Santo, es en ese momento en que Dios nos da, dice la Escritura, un corazón nuevo, un corazón de carne. Quita el corazón malo, el corazón de piedra, el corazón endurecido, que no recibe el Evangelio. Dice, y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es únicamente la manera en que nosotros podemos obedecer, creer en el Evangelio, únicamente es por medio de la regeneración del Espíritu Santo que obra en nosotros. Antes de eso, nosotros no podemos ejercer fe. Nosotros no podemos decirle a una persona simplemente con que haga una oración, no podemos decirle bienvenido a la familia de la fe, porque si el Espíritu Santo no ha hecho una obra de regeneración en ella, esta persona no tiene la capacidad para creer en el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos, cuando compartamos en el Evangelio, compartirlo de la manera en que debe de ser. Compartirlo de la manera bíblica para que esta persona pueda realmente tener la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, su corazón se ha transformado y entonces esta persona ya tenga la capacidad para creer y para hacer las cosas que el Señor demanda. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta?